Bienvenidos sean todos a esta entrega. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el movimiento neodadaísta. Empezaremos con una breve introducción. El movimiento neodada o neodadaísmo fue un movimiento con manifestaciones visuales, musicales y literarias, con grandes similitudes con las obras artísticas del anterior movimiento Dada. El término neodadaísmo fue popularizado por la escritora y crítica del arte estadounidense Barbara Rose, y este abarca principalmente las manifestaciones artísticas realizadas desde finales de los 50 y sobre todo en la década de los 60. Este movimiento tuvo además un gran desarrollo en otras regiones aparte de los Estados Unidos, tales como en Japón y Europa, lo cual sirvió como fundamento para otros movimientos como el Fluxus, el Pop Art y el Nuevo Realismo. El neodada se caracteriza por el uso de materiales modernos, la imaginería popular y el contraste de lo absurdo. Se trataba de una reacción a la emotividad personal del expresionismo abstracto, liderado por Jackson Pollock, y este tomaba influencias de artistas dadaístas como Marcel Duchamp, Urs Waters, ya que negaban los conceptos tradicionales de la estética. Teniendo en cuenta esta información, nos planteamos una pregunta-problema, la cual dice: ¿por qué se debe el nacimiento de este movimiento neodadaísta? Proseguimos planteándonos unos siguientes objetivos de estudio, los cuales son: entender las causas del surgimiento del movimiento neodada, reconocer las características del neodadaísmo, distinguir las obras del neodadaísmo en contraposición con otros movimientos surgidos, analizar y entender el contexto histórico y las condiciones pertinentes con el movimiento neodadaísta y su época. A continuación, escudriñaremos un poco más acerca de este movimiento un poco más a fondo. El neodadaísmo. Pues este surge a finales de los años 50 y principios de los 60 y surge como una reacción al arte del expresionismo abstracto, el cual había absorbido plenamente al artista en una experiencia mística respecto a su obra de arte y la carga emotiva de esto. El movimiento neodada fue un movimiento con manifestaciones visuales, musicales y literarias con grandes similitudes con las obras artísticas del movimiento Dada, el cual abarca principalmente manifestaciones artísticas realizadas a finales de los 50 y sobre todo en la década de los 60. Este movimiento tuvo además un gran desarrollo en varias regiones aparte de Estados Unidos, especialmente en Japón y Europa, y este sirvió como fundamento para otros movimientos como el Fluxus, el Pop Art y el Nuevo Realismo. Los artistas neodadaístas se burlaban y avalaban la cultura de consumo, combinaban abstracción y realismo, y experimentaban con la fusión de técnicas, medios y estilos, además que buscaban que el espectador viese más allá de los estándares estéticos tradicionales e interpretasen ellos mismos el significado de la obra a través de un proceso de pensamiento crítico. Los nuevos dadaístas proponían, frente al hermetismo y el distanciamiento de la realidad de estos, un arte identificado con la realidad más inmediata. En el ensamblaje subyace una voluntad de apropiación de la realidad a través de sus detritus, que significa en latín desgastado, resultado de la descomposición de una masa sólida de partículas, así como la aceptación del azar como factor que interviene en la formulación de las composiciones. Ambos, la basura y el azar, son elementos consustanciales a la vida y como tales se les incluye en un arte que pretende de nuevo lograr la disolución de las fronteras entre ambos. A mediados de los años 50, algunos jóvenes que trabajaban en Nueva York como Rauschenberg, Jones y Dine hicieron del ensamblaje su técnica de trabajo y empezaron a tomar elementos del contexto que les rodeaba, que no era otro que el de la sociedad de consumo. Querían así recuperar el vínculo con el exterior que los expresionistas encastillados en su yo sublimado habían roto.
En la búsqueda de la fusión del arte y la vida y en su repulsa hacia las formas tradicionales del arte y el estatus del artista, establecieron una continuidad con Dada y fueron calificados de nuevos dadaístas. Esta corriente tomaría el relevo del expresionismo abstracto y bajo la denominación de arte pop acabaría identificándose con la imaginería de la sociedad de consumo y de los medios de comunicación. El ser moderno se había convertido en un ahondamiento cada vez más profundo en la propia esencia del arte y había conllevado un distanciamiento cada vez más acentuado de la realidad inmediata. Expresionismo abstracto e informalismo fueron el corolario de una evolución regida por la pura investigación pictórica y por el concepto sublimado de la expresión del yo interior. De la rebelión contra estos principios nació el neodadaísmo, un arte que recuperó la figuración en su forma más popular, la de los medios de comunicación de masas y publicidad, como una reacción de violento rechazo ante un arte convertido en algo intangible para todo aquel que no aceptara lo abstracto como paradigma del arte elevado. Las características del movimiento son, primero que todo, el rechazo al expresionismo abstracto. Tiene un lenguaje figurativo y realista referido a las costumbres, ideas y experiencias del mundo contemporáneo. La temática es extraída del medio ambiente urbano de las grandes ciudades, de sus aspectos sociales y culturales, cómics, revistas, periódicos sensacionalistas, fotografías, anuncios publicitarios, cine, radio, televisión, música, espectáculos populares, elementos de la sociedad de consumo y del bienestar, alimentos enlatados, neveras, coches, autopistas, gasolineras, etc. Posee una ausencia del planteamiento crítico. Los temas son concebidos como simples motivos que justifican el hecho de la pintura. Posee un tratamiento pictórico de forma no tradicional. Aunque el lenguaje es figurativo y representa objetos reales, no se concentra exclusivamente en sus cualidades formales, sino que combina estas con sus cualidades abstractas intrínsecas, gracias al empleo de imágenes familiares y fácilmente reconocibles. Se ve la combinación de la pintura con objetos reales integrados en la composición de la obra, las combine painting de Rauschenberg, flores de plástico, botellas, etc., en un nuevo planteamiento dadaísta acorde con el nuevo tiempo. Posee formas y figuras a escala natural y ampliada. Utiliza una iconografía estilizante, principalmente formas planas y volumen esquemático. También tiende a utilizar colores puros, brillantes y fluorescentes, inspirados en los empleados en la industria y los objetos de consumo. A continuación hablaremos acerca de algunas obras y algunos artistas que representaron dicho movimiento. Empezaremos con el artista Robert Rauschenberg, nacido en Estados Unidos en el año 1925 y fallecido en el año 2002. Este artista, con sus materiales mundanos como viejas colchas o telas mezcladas con papeles que dotan de una textura diferente y con nuevos matices, una obra completamente distinta y muy singular. Rauschenberg recoge los elementos que tiene a su alrededor, como una lata de cerveza o una botella de Coca-Cola, un neumático, etc., así como su obra cuyos elementos son una cabra y un neumático, también a modo de juego positivo. Este fue uno de los artistas que vivió esa tensa transición entre el expresionismo abstracto y el pop art. El creador consideraba al expresionismo un movimiento un poco pedante y además propio de hombres viejos, por lo que quiso volver a hacer un arte que retratara la realidad, aunque fuera de la monótona vida de los Estados Unidos en la época de Eisenhower. Con ello abrió las puertas a lo que después haría Warhol y compañía. Su obra comenzó en el contexto del expresionismo abstracto neoyorquino y el action painting, pero empezó a elaborar unas obras pictóricas de increíble calidad, así como usando diferentes materiales de desecho y un uso de la baja cultura que abrió las puertas al pop art. Criado en un hogar de trabajadores de profundas convicciones cristianas, su padre era un obrero petrolero. Llegó a estudiar en la Universidad de Texas, pero fue incorporado en la US Navy en la Segunda Guerra Mundial y trabajó en un hospital.
sabe que fue descubierto en 1951 por el galerista Leo Castelli, un neoyorquino de origen italiano que le abrió las puertas y le permitió dejar de ser un incomprendido por sus contemporáneos. Pero la consagración le llegó en 1964, cuando obtuvo el primer premio de pintura en la Bienal de Venecia, y con ello la aceptación definitiva del pop art como un ismo venerable. Una de sus obras más emblemáticas es Monograma, la cual se interna del todo en un cuadro objeto, al situar el cuadro en el suelo y adherirle una cabra disecada dentro de un neumático. Eso sí, chorreante de pintura, tenía sentido del humor. Visitaba basureros y rescataba objetos encontrados para hacerlos obras de arte, remitiéndonos al movimiento Dada y al ready-made de Duchamp. Trabajó en coreografías de baile, así como en escenografías y vestuarios, en música, y en los últimos años en sus Rosie, Rauschenberg and Noten His Rauschenberg Oberkultur Interchange, un trabajo para el intercambio cultural, la paz y el entendimiento que le llevó a viajar alrededor del mundo, dando conferencias y talleres donde algunos alumnos creaban obras y las mezclaban para luego ponerlas y regalarlas a museos. Mercado negro. El artista deseaba, según sus palabras, trabajar en la brecha entre el arte y la vida, es decir, el punto mismo donde ambas son la misma cosa. Para eso, Rauschenberg salía a las calles de Nueva York a buscar objetos y todo tipo de porquerías que le podrían servir como herramienta expresiva. En definitiva, este señor tenía superpoderes sobrenaturales y podía convertir la mierda en arte. Rauschenberg la denominó Black Market o mercado negro por un motivo, y es que el espectador debía participar activamente en ella. La idea de Rauschenberg era dejar 4 objetos en la maleta, en la primera página de cada uno de los cuadernos dibujar esos objetos. Es decir, el espectador podía usar la obra, crear y hacer desaparecer elementos de ella, participar en este mercado negro de intercambio de objetos que se convertían en un momento en el arte, y por consiguiente al que los coloca en artista, siendo todos parte de la obra. Retroactive. En retroactive, la pintura consta de numerosos objetos, imágenes y escenas extraídas de revistas y televisión. Se juxtaponen para reflejar la conexión entre las poderosas emociones humanas y las filosofías corporativas de los eventos del mundo que nos rodean. El artista utilizó imágenes de la distinguida Naranja Sunski y un astronauta estadounidense para simbolizar la riqueza y la confianza del país en la década de 1960. La imagen del difunto presidente John F. Kennedy se agrega a la pintura como el foco principal para reflejar la promesa alentadora para el futuro de Estados Unidos y su fortaleza. Debido a la tragedia del asesinato de Kennedy ese